Cecilia Basti y les voy a compartir parte de los resultados del trabajo titulado Una mirada cercana a las interacciones físicas entre membranas lipídicas y nanopartículas de hidróxidos dobles laminares, llevado a cabo en el INFIC en colaboración con investigadores del CITIB. El amplio uso de nanopartículas en los últimos años implica un incremento en la exposición de los seres humanos y del medio ambiente a las mismas. Por lo tanto, es sumamente importante comprender las interacciones de las nanopartículas con los sistemas biológicos. La interacción de las nanopartículas con las células puede afectar las funcionalidades físicas de la membrana, como la integridad, la permeabilidad y la fluidez. En este sentido, se ha propuesto una vía de internalización celular tipo endocitosis, independiente de maquinaria celular, que es conducida por la interacción física entre las nanopartículas y la membrana. Este proceso de internalización ocurre en tres etapas: adhesión de las partículas a la membrana, flexión de la membrana hasta rodear parcial o totalmente la nanopartícula, y en algunos casos se completa la fisión y liberación en el interior celular. Nosotros trabajamos con nanopartículas de hidróxidos dobles laminares, que son robustos sistemas para el transporte de fármacos. Tienen tamaño de aproximadamente 100 nanómetros y presentan un potencial Z positivo en dispersión acuosa, razón por la cual podrían interaccionar con membranas biológicas cargadas negativamente. El primer paso para racionalizar la interacción entre las nanopartículas y las membranas celulares es distinguir los aspectos físico-químicos de los biológicos. En este sentido, las vesículas unilamerales gigantes representan un modelo simple, robusto y reproducible para analizar específicamente la interacción con la fracción lipídica de las membranas. Con este propósito evaluamos cambios en la morfología, estructura y permeabilidad de las hubs, cargadas negativamente y marcadas con bodificeramida, en presencia de nanopartículas de LDH marcadas con fluoresceína. Mediante microscopía confocal podemos verificar que la membrana de las hubs es impermeable a la fluoresceína libre y que la misma no se acumula en membrana. En presencia de las nanopartículas vemos que la señal correspondiente al LDH se localiza en membrana y genera cambios en la permeabilidad, como puede verificarse por la presencia de fluoresceína en el interior de las hubs. También se observa una anisotropía en la fluorescencia de la membrana, lo que es consistente con una distribución diferencial de la zona. La localización de ambas señales se puede verificar a través de los perfiles de intensidad de fluorescencia en la región de la membrana y en el análisis de correlación de la señal de ambos canales en un plano polar de la hubs. Estas imágenes, sin embargo, no permiten identificar si la fluorescencia en el interior de la vesícula se debe a la internalización de nanopartículas marcadas o al ingreso del fluoróforo libre. Mediante la observación de vesículas gigantes multilaminares, podemos ver que solo la membrana externa presenta señales de fluorescencia, indicando que las nanopartículas no fueron internalizadas por las hubs. Por lo tanto, lo que observamos en el interior de las vesículas es fluoresceína libre. Para confirmar los cambios de permeabilidad de la membrana, realizamos un ensayo de liberación de colorante empleando hubs cargadas con el fluoróforo Alexa. Verificamos que en presencia de las nanopartículas hay una liberación y una acumulación del Alexa en la región de la membrana, como puede confirmarse con el gráfico de los perfiles de fluorescencia. Suponemos que esta acumulación se debe a una interacción directa del Alexa con las nanopartículas presentes en el lado externo de la membrana. Por último, para verificar que la interacción entre las nanopartículas y las hubs eran de naturaleza electrostática, modificamos la superficie mediante la absorción de albúmina. Esta modificación revierte el signo del potencial Z de los LDH. Esta modificación superficial inhibe la interacción de las nanopartículas con la membrana de las hubs. Como puede verse en la figura, los LDH cubiertos con albúmina no se acumulan en la membrana, preservando la morfología. Además, la permeabilidad de las hubs no se ve afectada. Como conclusión general, podemos decir que las nanopartículas de LDH se unen a la membrana a través de interacción de tipo electrostática. Luego de la unión ocurre una cobertura parcial de la nanopartícula, lo que implica un consumo de membrana aumentando la tensión de la misma, la cual se libera mediante una permeación transitoria del contenido interno de la vesícula. Por otro lado, los efectos nocivos generados por estas nanopartículas se invierten modificando su superficie, permitiendo así su uso como plataforma para el diseño racional de nanoportadores de fármacos con tejido especificidad.